Va a haber un informe sobre el juicio de García Luna. Consideramos importante que la gente que ve las mañaneras conozca cómo se está llevando a cabo este juicio. Comenzó ayer, hoy sigue, y es importante porque, primero, muy vergonzoso, se trata de una autoridad del más alto nivel que estaba a cargo de la seguridad pública durante el gobierno de Calderón y que tenía una doble función, según las acusaciones que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, que al mismo tiempo que se encargaba de la seguridad pública, protegía a uno de los carteles o de los grupos de la delincuencia organizada. Estaba al servicio de un grupo de la delincuencia organizada y que recibía dinero por eso. Entonces lo detienen hace como 3 años, empiezan a recabar pruebas, a buscar testigos, a hacer la investigación. Por fin, después de esos 3 años, se constituye el jurado para juzgarlo y ayer inició el juicio. Entonces, sus abogados sostienen que es inocente, que quienes lo acusan no cuentan con pruebas y que se están valiendo de testigos protegidos que tienen también antecedentes penales, que fueron deportados a Estados Unidos y que eso es lo que están utilizando de pruebas. Hasta ahora no ha habido pruebas así, vamos a decir, fehacientes. Se habla también que acumuló una fortuna de muchísimo dinero, de alrededor de $1,000 millones. Ayer el que lo acusa habla de que recibía $1 millón diarios. Y vamos a informar también qué dicen sus abogados. Ya se está hablando de sus cómplices, de García Luna, de algunos que trabajaron con él, pero es pues un drama judicial, como diría el escritor José Agustín, una tragicomedia. Y no queremos que pase de noche o que la gente no se entere, porque sinceramente no le tenemos confianza a los medios convencionales en el país, porque guardaron silencio durante mucho tiempo, incluso avalaron acciones vinculadas con los gobiernos anteriores, sobre todo en el tema de corrupción. Y vuelvo a repetir, no todos los medios, pero sí quienes tienen más capacidad de informar masivamente no están muy dispuestos a hacerlo, a garantizar el derecho a la información que tiene el pueblo. Entonces, por eso vamos a estar informando. Sí, diario. Vamos a buscar un mecanismo con el compromiso de hacer las cosas lo más objetivo posible. Lo informamos precisamente para que no se oculte información y se garantice el derecho del pueblo a la información. Vamos a estar presentando información sobre el juicio de García Luna en Estados Unidos, porque no queremos que pase de noche. Y lo que buscamos con esto es estigmatizar o rechazar todo aquello que tiene que ver con la corrupción, porque antes hasta se celebraban estas cosas, se utilizaba el poder para robar y el corrupto ni siquiera perdía su respetabilidad, hasta se le aplaudía. Además que son muy fuertes nuestras culturas y no pudieron, porque querían que se aceptara la corrupción como algo normal. Un político llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México y se equivocó rotunda, completamente. Además, es ofensivo
nuestro pueblo es honesto. La mayor riqueza de México es su honestidad. Sin embargo, las élites y el conservadurismo, que es sinónimo de corrupción, querían imponer la deshonestidad como forma de vida en compañía de la hipocresía. Los sepulcros blanqueados. Es muy importante que se conozca todo esto para que sea aleccionador y que no se repita. Justicia es prevenir, justicia es la no repetición. Y no tiene difusión suficiente el caso en los medios convencionales en México. Y se apuesta a defender a García Luna porque pues tiene que ver con ese pasado que imperó durante mucho tiempo y con el proyecto que avalaron las élites, no solo los traficantes de influencia, sino también los medios de información y los intelectuales orgánicos o alcahuetes del régimen y muchos millones que aspiraban a lo material, a triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Sectores de clase media, aspiracionistas, porque querían establecer como forma de vida el que vale, el que tiene, como te ven, te tratan. Por eso es muy importante todo esto, para que no vuelva a suceder. La política es un noble oficio y el poder solo tiene sentido, solo es puro, si se pone al servicio de los demás. Que no estén pensando, sobre todo los jóvenes, y eso es lo más importante, las enseñanzas a las nuevas generaciones, de que el poder es fantochería, es corrupción, es prepotencia, es ganar dinero a costa de lo que sea, es vivir en mansiones, tener yates, aviones privados. No, la política es una actividad de elevado nivel espiritual, ético, es un imperativo ético. Y qué bueno que se interesen los jóvenes por la política, pero que no estén pensando que es un medio hacia la obtención de riqueza, mala vida. La política es un negocio lucrativo, no, y es más reprobable todavía en el caso de los servidores públicos y en especial los responsables de garantizar la seguridad pública. Imagínense si los que van a proteger al pueblo son corruptos. No se debe aceptar la corrupción en ningún caso, pero si los que van a combatir la violencia, evitar la drogadicción que lleva a la muerte a miles de jóvenes en la actualidad, si ellos son parte de esas bandas que distribuyen, que trafican con droga, el daño que causan, si usan el poder para ese propósito, si no hay fronteras entre el crimen organizado, la delincuencia organizada o de cuello blanco y la autoridad, si es lo mismo, ¿qué esperanzas de que la sociedad va a salir adelante y vamos a lograr una sociedad mejor? Entonces, por eso tenemos que informar sobre este juicio y hacer nuestras conclusiones y ojalá y salga todo, que no se oculte nada. A ver, ¿qué informe tenemos de lo de ayer? Bueno, esta es la nota de la jornada del corresponsal de David Brooks, de la jornada del juicio en Nueva York y contra Genaro García Luna, ex jefe de... Ok. Bueno, esta es la nota de David Brooks, el corresponsal de la jornada, sobre el caso del juicio en Nueva York contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón. Dice la nota. Bueno, el grande Villarreal, que es Sergio Villarreal, uno de los miembros del cártel de los Beltrán Leiva, detalla sobornos a García Luna.
La defensa dice que no hay pruebas. Y bueno, la nota dice así. El fiscal comenzó su caso contra Genaro García Luna con la acusación de que el entonces jefe policíaco nacional traicionó a México y a Estados Unidos al volverse cómplice del que era el cártel más poderoso de su país, mientras un ex narcotraficante dijo que atestiguó la entrega de sobornos multimillonarios al acusado. La defensa argumentó que no hay pruebas, más que las declaraciones de los narcos que el propio exfuncionario encarceló, y que este juicio es una venganza de esos criminales y oficiales corruptos. Este lunes inició el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, quien apareció vestido de traje gris y sentado en la mesa de defensa. Al llegar saludó con una sonrisa y la mano sobre el corazón a su esposa y a su hija, que estaban con el público al fondo de la sala. Frente al jurado y apuntando a García Luna, en el argumento de apertura, el fiscal asistente, Philip Lilmar, acusó de que el ex máximo funcionario de Seguridad Pública de México aceptó millones de dólares de un cártel para permitir el traslado de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Sostuvo que al final de ese juicio, este jurado determinará que el hombre que traicionó a su país y al nuestro es culpable de todos los cargos. Primer testimonio. Es el primer testimonio del caso. Es el primer testigo convocado por el equipo de fiscales federales fue el ex policía y después narcotraficante Sergio el Grande Villarreal Barragán. Detalló múltiples ocasiones en las que acompañó a su jefe, Arturo Beltrán Leiva, a reuniones en las que entregaba a García Luna cerca de $1,500,000 de dólares cada mes. El ahora procesado era entonces jefe de la Agencia Federal de Investigación, AFI, durante el sexenio de Vicente Fox, y el pago era para que protegiera el negocio del cártel de Sinaloa. Esas entregas solían ser, dijo el testigo, en billetes de 100, empaquetados dentro de una maleta, chorizo negra. Villarreal contó que en una ocasión, cuando él y su gente lograron interceptar un cargamento de 2 toneladas de cocaína de sus rivales del cártel del Golfo, actuaron según el acuerdo que mantenían con la AFIC en estos casos. Cada quien se quedaba con la mitad. Por tanto, entregaron personalmente a García Luna entre 14 y 16 millones de dólares en billetes de 20 empacadas en cajas de cartón. También había regalos. Arturo Beltrán Leiva, quien aparentemente gustaba vestirse como un rapero rico con ropa de lujo, exótica y joyería, y tener autos como Rolls Royce, Ferrari y Mercedes-Benz, casas de lujo y animales como panteras negras y tigres blancos, le regaló a García Luna una motocicleta Harley Davidson de edición especial. El Grande, quien mide unos 2 metros de alto, declaró que por parte del cártel de Sinaloa, el encargado de pagarle a García Luna cuando era el jefe de la AFI desde 2001 era Arturo Beltrán Leiva. Indicó que la participación de García Luna fue clave en el crecimiento del cártel, tanto en el control del territorio como en el volumen del comercio de drogas y también en eliminar a nuestros rivales. Detalló que el acusado, a cambio de los sobornos, nos daba información sobre operativos, nos ayudó a tener o a quitar agentes en México, compartió información para ayudarnos a golpear a los rivales. Afirmó que García Luna también avisaba si otras fuerzas de seguridad preparaban un ataque contra integrantes del cártel, incluyendo los impulsados por servicios de inteligencia de otros gobiernos. Sin su apoyo, hubiera sido imposible el crecimiento del cártel, repitió varias veces. Villarreal, cerca de Perisur. Durante horas, guiado por el interrogatorio de la fiscal asistente Erin Reid, Villarreal Barragán brindó detalles de esta relación. Informó que los pagos multimillonarios a García Luna y su gente eran hechos por varios capos del cártel de Sinaloa, los Zambada, Joaquín Chapo Guzmán y los Beltrán Leiva. Y después de una ruptura directamente de los últimos, se referían al jefe de la AFI como el compa o el tartamudo por su problema al hablar. El Grande subrayó que presenció por lo menos 20 reuniones entre García Luna y Arturo Beltrán Leiva en una casa de seguridad al sur de la Ciudad de México, donde se entregaba al jefe policíaco su pago mensual. La casa estaba cerca de Perisur,
donde recogieron al jefe de la AFI y algunos de sus hombres como Luis Cárdenas Palomino para traerlos al lugar, el cual también estaba cerca de una iglesia conocida como La Paloma, que le gustaba al capo. El testigo reportó que los cabecillas del cártel consideraban el negocio de García Luna como la mejor inversión. No teníamos ningún problema. La fiscal usó a su testigo para identificar a un número de comandantes de la AFI que fueron parte del canal corrupto de García Luna, incluyendo a Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, también acusados en este mismo caso. El Grande, quien solo abordó hasta ahora el periodo de García Luna como director de la AFI, durante el gobierno de Fox, continuará declarando este martes por segundo día y solo es el primero de varios exnarcotraficantes que se presentarán en este juicio. Venganza. La defensa encabezada por el abogado de oficio César de Castro ofreció sus argumentos de apertura, subrayando al jurado que el caso en contra de García Luna gira exclusivamente en torno a las declaraciones de narcotraficantes que están cooperando con el gobierno a cambio de una reducción de sus sentencias o que son testigos protegidos. Todos son culpables de algunos de los peores delitos y comparten otra cosa. Fueron víctimas de esta guerra encabezada por García Luna, señaló el defensor. Más aún, enfatizó de Castro, no hay pruebas más allá de estos testimonios. No hay dinero, no hay llamadas telefónicas, no hay fotos, no hay evidencia creíble en el caso. En su presentación, el abogado expuso la biografía profesional de su cliente, desde su paso por el entonces Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional, CISEN, hasta la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue la cara pública de la guerra contra las drogas. García Luna comprobó que en sus acciones, que fue enemigo de los cárteles y de los policías y políticos corruptos, añadió el defensor. Recordó que el ahora acusado fue quien encabezó la implementación de la iniciativa Mérida y fue reconocido no solo en su propio país, sino por sus contrapartes estadounidenses. Mostró al jurado fotos de quien fuera el secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, junto con la entonces directora de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, senadores como John McCain o Lindsey Graham, y hasta saludando al presidente Barack Obama. Acusó que, en el fondo, este juicio es una venganza de narcotraficantes y funcionarios corruptos contra el hombre que más odian, y advirtió al jurado que los cárteles que él cazó y los oficiales corruptos que él sacó quieren que ustedes les ayuden a buscar la venganza. García Luna enfrenta 5 cargos criminales y, si es declarado culpable por ese jurado, enfrenta una condena máxima de cadena perpetua y mínima de 20 años de prisión. El juez Brian Cogan subrayó al jurado que el acusado es presunto inocente hasta que el gobierno compruebe, más allá de la duda razonable, las acusaciones en su contra. Eso es todo lo que se reportó el de ayer. El reporte del segundo día de las audiencias del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Oeste de Brooklyn, en Nueva York, y el juez Brian Cogan, que es el que interrogó al primer testigo que se presentó el primer y segundo día, que es Sergio Villarreal Barragán, que fue policía federal, después lugarteniente del cártel de los Beltrán Leiva, y que pues contó su versión acerca de los sobornos que recibió García Luna el día de ayer y de cómo incluso en una ocasión fue secuestrado por el propio jefe de jefes, como se le conocía, Arturo Beltrán Leiva, para reconvenirlo y para pues pagarle pues los sobornos. Y luego como también describió un operativo en el que sicarios de los Beltrán Leiva, disfrazados de policías federales de la AFI de La Siedo, pues detuvieron a uno de los integrantes del Mayo Zambada, a su hermano, y que fue detenido y después entregado a las autoridades. A su vez también en este segundo día, pues él dio cuenta de un acuerdo que tenía con la policía de la AFI y García Luna, de decomisos que hacían de otros cárteles y que se dividían las ganancias a la mitad. Esa fue, digamos, casi toda la audiencia el día de ayer, y ya se presentó un segundo testigo
Tirso Martínez Sánchez, conocido como el futbolista, que pues él se dedica a lavar dinero del cártel, bueno, de varios cárteles, del cártel de Sinaloa, y que él asimismo se asumió como el distribuidor o como el operador para la distribución de cocaína en Los Ángeles, en Chicago y Nueva York, y que a su vez él compraba algunos equipos de fútbol mexicanos para lavar dinero de los cárteles, en particular el de los Gallos Blancos del Querétaro. Entonces esto lo vamos a presentar el día de hoy en un video y pues eso es todo. Ayer, 24 de enero, concluyó el segundo día de audiencia del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. El juez Brian Coogan y los 12 miembros del jurado, cuya identidad es anónima, continuaron escuchando las declaraciones de Sergio Villarreal Barragán, el Grande, lugarteniente de los Beltrán Leiva. Interrogado por la Fiscalía, el Grande afirmó que tras convertirse en secretario de Seguridad Pública, García Luna dejó de acudir con frecuencia a las reuniones con el cártel de Sinaloa, en las que recibía los pagos por el apoyo que les brindaba, y en su lugar comenzó a enviar a Luis Cárdenas Palomino, quien recibía el dinero destinado a García Luna en maletas negras conocidas como chorizo. Villarreal Barragán declaró que a medida que el cártel de Sinaloa fue expandiéndose, los pagos a García Luna aumentaron. En un principio de una bolsa a la que aportaban todos los líderes del cártel, pero tras la ruptura interna de la organización criminal, directamente de Arturo Beltrán. A cambio de dichos pagos, García Luna les ofrecía tanto información como el control de aeropuertos y carreteras en todo el país. Como ejemplo de la información que García Luna proveía al cártel a través de Cárdenas Palomino, el Grande mencionó que él fue informado de que la DEA estaba monitoreando y siguiendo a su cuñado. También fueron informados de los planes para capturar al Mochomo, de las casas de seguridad que se iban a catear e incluso de los planes para irrumpir en la boda de la Barbie, por lo que nadie acudió a la boda, ni siquiera la Barbie. El Grande también afirmó que García Luna les dio algunos contactos para que el cártel obtuviera equipos de intervención de comunicaciones, espionaje y contrainteligencia. Villarreal Barragán relató haberse disfrazado de miembro del Asiedo para detener al rey Zambada, quien luego fue entregado al entonces secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y a los verdaderos agentes del Asiedo. Además dio órdenes para que se le tomaran fotos para evitar que pudieran cambiar al detenido, señalando que en México todo es posible. El testigo también narró cómo Arturo Beltrán Leiva secuestró a Genaro García Luna en la carretera Cocoyoc para demostrarle que nada era imposible. El secuestro se debió al enojo de Beltrán por el apoyo de García Luna a El Chapo y al Mayo, además de que Cárdenas Palomino ya no contestaba sus llamadas y los operativos siempre eran en contra de los Beltrán. Después de retenerlo por unas horas, García Luna fue liberado en la misma carretera. Tras las incendiarias acusaciones del Grande, el abogado defensor de García Luna, César de Castro, procedió al contrainterrogatorio. La defensa buscó descalificar al testigo enfatizando que es un delincuente peligroso y temido, por lo que sus declaraciones carecen de validez. Pero en el proceso, de Castro cometió ciertos errores en las preguntas, confundiendo algunos nombres, lo que generó que luciera un poco frustrado y enojado al no poder acorralar al testigo. De Castro realizó una declaración directa al testigo, argumentando que Arturo Beltrán había matado a 2 mujeres en su casa por haber criticado a su esposa, lo cual el testigo manifestó ser cierto. Finalmente, De Castro cerró su interrogatorio preguntando al testigo si sabía de grabaciones de García Luna con Beltrán y, en su caso, si las había entregado a la Fiscalía, a lo que el testigo respondió que sabe de la existencia de cintas, pero que no las tiene en su poder. Tras esta declaración, De Castro se dirigió al jurado y expresó que no hay evidencia ni grabaciones de su cliente con Arturo Beltrán. La audiencia concluyó con las declaraciones preliminares de un nuevo testigo, Tirso Martínez Sánchez, el futbolista, lugarteniente del cártel de Sinaloa. Martínez era el encargado de los cargamentos de cocaína transportada en tren a Los Ángeles, Chicago y Nueva York, y compró diversos equipos de fútbol como los Gallos Blancos de Querétaro, que eran usados para lavar dinero del narcotráfico. Tras una moción de la defensa para invalidarlo como testigo, mañana seguirá el juicio y el juez decidirá si el futbolista es un testigo idóneo para el caso de García Luna. Vamos a presentar un resumen de la audiencia del día de ayer, del tercer día del juicio contra Genaro García Luna. Y bueno, pues es el testimonio sobre todo de Tirso Martínez, mejor conocido como el futbolista, cuya principal tarea en el cártel de Sinaloa pues fueron comprar equipos de fútbol como los Gallos Blancos del Querétaro
para lavar dinero para el cártel de Sinaloa, así como encargarse la logística para el traslado o el trasiego de cocaína, de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, particularmente a la ciudad de Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Entonces, también se presentaron los testimonios de varios policías y agentes de la DEA que dieron parte de confirmar los decomisos que hubo de esta ruta a través del tren para llevar cocaína de México a Estados Unidos. Y a su vez, pues señaló este personaje que pues había corrompido a policías de la época de García Luna y fuerzas de seguridad para poder llevar a cabo esta tarea de traslado de cocaína desde México a Estados Unidos. Entonces ahorita vamos a presentar el resumen. El día de ayer, 25 de enero, concluyó la tercera audiencia del juicio contra Genaro García Luna. En esta ocasión, no se escucharon declaraciones de ningún tipo en contra del acusado, a diferencia de las dos audiencias anteriores. En cambio, la Fiscalía llamó a múltiples testigos para sentar las bases de argumentos que serán presentados en futuras audiencias. Al inicio de la jornada, el juez Brian Coogan anunció su decisión de desestimar una parte de las declaraciones de Tirso Martínez, el futbolista, por tratarse de rumores. El juez reconvino a la Fiscalía por perder el tiempo de la Corte con testimonios que no tuvieron relación con García Luna y solicitó que en sus siguientes interrogatorios sean más breves y se enfoquen en los puntos importantes. Tras esta decisión, Tirso Martínez continuó con su testimonio, en el que declaró que él se encargaba de traficar cocaína hacia Nueva York y Chicago en trenes y que en el 2002 fueron decomisados 3 de sus cargamentos, los cuales pertenecían al Chapo, El Mayo y Vicente Carrillo. Especificó las partes de los trenes donde se escondía la droga, detallando dónde se encontraban los compartimientos secretos. Tras el testimonio de Tirso Martínez, la Fiscalía llamó a 5 testigos, todos ellos agentes de la policía, la DEA, la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, para declarar sobre los decomisos mencionados por Martínez en Nueva York y Chicago. Cada uno de estos testigos detalló su participación y la manera en que fueron realizados los mismos. Ernest Kane, policía jubilado de la ciudad de Chicago y también testigo en el juicio contra el Chapo Guzmán, dio detalle de su participación en el decomiso de un cargamento de 1.926 kilos de cocaína en Chicago en el año 2002, con un valor de $240 millones. Durante el interrogatorio se mostraron como evidencia fotografías y videos del día en que fue incautada la droga. La Fiscalía enfatizó que este decomiso coincide con uno de los mencionados por Tirso Martínez. El siguiente testigo fue Yamal Olmedo, agente especial de la DEA asignado en 2002 al equipo de narcóticos de Brooklyn, Nueva York, quien describió el decomiso que realizó en esa ciudad de 1.937 kilogramos de cocaína en contenedores de trenes con doble fondo. Después, tocó el turno de declarar a Matt Coleman, también agente especial de la DEA, quien en 2002 se encontraba asignado a investigaciones criminales de tráfico de narcóticos y lavado de dinero. Coleman manifestó haber participado en una incautación de droga en Queens, Nueva York, que también coincidió con las declaraciones de Tirso Martínez, en la que se decomisaron 1.580 kilos de cocaína. El testigo señaló que en ese tiempo fue uno de los decomisos más grandes que se había realizado en Nueva York. Los siguientes testigos fueron Noah Maloney, agente de la Patrulla Fronteriza, quien confirmó haber sido parte de los operativos de los decomisos mencionados por Tirso Martínez, y Steven DiMaggio, agente del Servicio de Inmigración, quien pudo asegurar que los cargamentos y las personas arrestadas en estas incautaciones coinciden con lo declarado por el futbolista, ya que él mismo fue uno de los agentes que identificó a los subalternos de Tirso Martínez que fueron detenidos. Tras estos 5 testigos de corporaciones de seguridad estadounidenses, la Fiscalía llamó al estrado a Héctor Tolentino, estadounidense de origen dominicano quien se encuentra preso desde 2019. El testigo, ex líder de la banda de los Tiranos en Nueva York, describió la forma en la que opera la distribución de droga en esta ciudad. Declaró que a través de 2 personas llamadas Manuel, una de las cuales conoció estando preso, fue puesto en contacto con el cártel de Sinaloa y conoció a Iván Guzmán, hijo del Chapo, quien lo comenzó a proveer de fentanilo, anfetaminas, heroína y cocaína para vender en Nueva York. Es de destacarse que en los testimonios de la audiencia de este día no se mencionó en ningún momento a Genaro García Luna y que la defensa no hizo preguntas a testigo alguno. El juicio continuará el próximo lunes, ya que las audiencias solo se llevan a cabo de lunes a jueves y uno de los miembros del jurado se ausentará hoy, 26 de enero. El día de ayer, 30 de enero, concluyó la 4ª audiencia del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York.
La Fiscalía llamó como su nuevo testigo y cuarto testigo cooperante a Óscar Nava Valencia, alias El Lobo Valencia. Durante el interrogatorio conducido por la fiscal Mariette Diouf, el Lobo Valencia declaró que actualmente está preso en prisión federal de Estados Unidos y que espera salir el 25 de marzo de 2025. Afirmó haber formado parte del Cártel Milenio y del Cártel Sinaloa. Explicó que el Cártel Milenio operaba en Jalisco, Colima, parte de Michoacán, los puertos de Manzanillo en Colima, Progreso en Yucatán y Lázaro Cárdenas en Veracruz, además del aeropuerto de la Ciudad de México. Valencia afirmó que la cocaína la conseguían de Colombia, Venezuela, Ecuador y algunas veces de Bolivia, de donde la llevaban directamente a la Ciudad de México o a Centroamérica. Una vez recibida la droga, la transportaban a Estados Unidos o a Europa. Aseguró que Arturo Beltrán y el Rey Zambada eran quienes se encargaban de las relaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México. El testigo narró que conoció a Arturo Beltrán en 1996 y que tuvieron una relación de amistad y de negocios. Dijo que Beltrán fue el primero que lo ayudó y que lo visitaba en Querétaro, Guanajuato y Monterrey, que era donde frecuentemente estaba. Declaró no haber ido a la boda de la Barbie porque no tenía ganas de ir y porque luego se enteró de que ni siquiera la Barbie iría por un operativo que se iba a realizar. El Lobo aseguró que debido a la ruptura interna que se estaba dando en el Cártel Sinaloa, fue secuestrado en 2008 por la Barbie en Interlomas, por órdenes de Arturo Beltrán. Según el testigo, Beltrán lo hizo para saber de qué lado estaría Valencia. Mencionó haber pagado $5 millones para que lo soltaran, tras lo cual volvió a Guadalajara y forjó una alianza con el Cártel de Sinaloa. Confirmó haber tenido relación de amistad y negocios con el Chapo y que pasaba tiempo con él en las montañas de Sinaloa. Valencia afirmó que los funcionarios que trabajaban para Genaro García Luna eran Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, Edgar Millán, Edgar Gallardo, Facundo Rosas y Gerardo Garay. Señaló que en el año 2006, Arturo Beltrán, la Barbie y todos los demás líderes le dijeron que hicieran una polla entre todos para tener una mejor seguridad y arreglos con el gobierno, además de mandar sicarios a Michoacán para combatir a la familia michoacana. El Lobo aseguró haber contribuido a esa polla con $2.5 millones. Valencia declaró haber conocido a Genaro García Luna a través de Arturo Beltrán y de haberse reunido con él en 2 ocasiones, en las que le pagó más de $10 millones directamente. La primera ocasión, según el testigo, fue en una casa de seguridad en Cuernavaca en noviembre de 2007, junto con Arturo Beltrán. El asunto a tratar fue que la Marina había decomisado y quemado un cargamento de 20 toneladas de cocaína en el puerto de Manzanillo. Con esta reunión, el Lobo y Beltrán buscaban la manera de resolver el problema, ya que los colombianos les estaban exigiendo el pago por el cargamento perdido. García Luna dijo no haber podido intervenir ya que estaba involucrada la Marina y Estados Unidos, pero les ofreció un documento oficial con información relacionada al decomiso en el que se establecía que el gobierno estadounidense tenía conocimiento de dicho cargamento que llegaría a Manzanillo. Con esa información los colombianos aceptaron que el decomiso no fue responsabilidad de Beltrán ni de Valencia, por lo que estos no tuvieron que pagar los $50 millones que valía el cargamento. Sin embargo, por su ayuda tuvieron que pagar a García Luna $10 millones, 5 de parte del Lobo y los otros 5 de Arturo Beltrán. Valencia aseguró haber destruido dicho documento para no correr riesgo de que se le involucrara. Según el testimonio de El Lobo, la segunda ocasión que se reunió con Genaro García Luna fue en un autolavado en Guadalajara, ya que en esos momentos el cártel de Sinaloa se encontraba en una guerra interna. Valencia buscaba mantener la protección e información de parte de García Luna. Mencionó que a la reunión también llegó Cárdenas Palomino y en ese mismo lugar les pagó $3 millones en total. Este pago fue además de los $2.5 millones que ya había dado en la polla que tenía entre los líderes. El Lobo también afirmó haber entregado sobornos en otras ocasiones al entonces secretario de Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, y al general Mario Acosta Chaparro. Con lo anterior, la Fiscalía buscó ligar este testimonio con lo declarado la semana pasada por El Grande. En el contrainterrogatorio, el abogado defensor Florian Mirel buscó acorralar a Valencia y hacerlo caer en contradicciones. Una de las contradicciones fue que el Lobo había señalado que se enteró de la detención de Genaro García Luna por las noticias y luego mencionó que fue por los fiscales cuando lo fueron a visitar para hablar sobre García Luna en 2020. El abogado presionó al testigo afirmando que Valencia nunca mencionó a García Luna o a Cárdenas Palomino en las reuniones que tuvo con la DEA antes del 2020. El testigo dijo que fue porque había asuntos delicados en esos momentos y que los fiscales eran los que definían los temas de los que se hablaría en las reuniones.
Middle también cuestionó a Valencia sobre una reunión que sostuvo con los fiscales el 14 de diciembre de 2022 para hablar de Genaro García Luna, en donde cambió toda su versión y dijo que era mentira lo que antes les había dicho sobre los sobornos. Según el testigo, esto fue por miedo de que le pasara algo a su familia, insinuando que le había pasado algo a su hijo y que su familia en México había sido víctima de atentados. Afirmó que después de dicha reunión volvió a ratificar lo que había comentado a los fiscales sobre Genaro García Luna en un primer momento y fue lo que hoy declaró ante la Corte. Valencia puntualizó que la razón por la que desde 2011 hasta antes de 2020 no había mencionado específicamente a García Luna fue porque nunca le habían preguntado directamente sobre él ni abundado sobre el tema de la corrupción e impunidad en México. Finalmente, Valencia aceptó que sí se había beneficiado por sus testimonios en diversos juicios, además de este, ya que en 2019 se redujo su sentencia a 16 años de cárcel. El juicio continuará con la quinta audiencia el día de hoy, 31 de enero, y se prevé que esta semana puedan ser llamados otros testigos cooperantes importantes. El día de ayer, 31 de enero, concluyó la quinta audiencia del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. En esta ocasión, el primer testigo fue Adrián Ibáñez, agente de inteligencia de la DEA. Interrogado por la fiscal Erin Reed, Ibáñez narró que en 2007, mientras trabajaba en México como agente de la DEA, recibió el aviso de un cargamento de 23 toneladas de cocaína que llegaría al puerto de Manzanillo, en Colima, y compartió esta información sensible con la Policía Federal. Durante el decomiso, en el que participaron la Marina y agentes del puerto, se descubrieron exactamente 23.5 toneladas de cocaína que fueron posteriormente quemadas por la Marina. Ibáñez afirmó que este cargamento ha sido el más grande de la historia. Mediante este testimonio, la Fiscalía buscó corroborar las declaraciones que el Lobo Valencia emitió sobre este decomiso durante la audiencia anterior. En el contrainterrogatorio, la abogada defensora Valerie Gottlieb preguntó a Ibáñez si había compartido la información con alguna otra agencia además de la Policía Federal y si la DEA había participado en el decomiso. El testigo respondió que únicamente había informado del cargamento a la Policía Federal y que la participación de la DEA había sido solamente la de compartir información, dejando que la Marina, con presencia de agentes de la AFI, realizara el decomiso. El siguiente testigo fue Raúl Arellano Aguilera, ex policía federal del aeropuerto de la Ciudad de México. Interrogado por la fiscal Marie Diouf, Arellano describió las irregularidades que vio en el aeropuerto de la Ciudad de México entre 2007 y 2010. Declaró que una o dos veces por semana recibían una orden vía radio en las que les decían todos en 35 hasta 45, lo que significaba que debían dejar de inspeccionar el equipaje que llegaba al aeropuerto hasta nueva orden y estar pendientes. Arellano afirmó que entre sus compañeros había un grupo de unos 20 elementos que era conocido como el Grupo Especial. Este grupo, que gozaba de privilegios como llegar tarde o faltar al trabajo, se retiraba de la vigilancia cuando se recibía la orden y regresaba 1 o 2 horas después. Entre ellos se encontraba el comandante Israel Espinosa, los oficiales José Luis Martínez y Mario Nieto y el comandante Bailón. El testigo agregó que durante la hora de comida estas personas hablaban sin ninguna discreción y decían que la maleta había pasado sin problema. Arellano relató las visitas de los jefes de varios aeropuertos como Tijuana, Toluca, Guadalajara y Cancún, en ocasiones con maletines, a la oficina de Óscar Moreno Villatoro, entonces director general de aeropuertos. El testigo narró que en una ocasión el jefe del aeropuerto de Toluca tropezó con otro compañero y al abrirse su maletín cayeron al piso paquetes de dólares. Mencionó que los miembros del grupo especial a veces comentaban que los jefes estaban contentos porque recibían su parte, refiriéndose a García Luna, Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. Durante el contrainterrogatorio, el abogado defensor César de Castro cuestionó al testigo sobre las visitas que tuvo de parte de la Fiscalía para prepararse para este juicio y preguntó a Arellano si sentía celos, rencor o envidia hacia García Luna y Cárdenas Palomino por ser personas muy jóvenes para ostentar sus cargos y no haber sido formados por una institución policial como el testigo, insinuando que estos son los motivos de Arellano para declarar en este juicio. El siguiente testigo fue Israel Ávila, testigo protegido que fungió como contador de los hermanos Pineda Villa. Interrogado por la fiscal Erin Reed, el testigo narró que en 2005 él era un agente de bienes raíces en el estado de Morelos y que entre sus clientes se encontraban los hermanos Mario y Alberto Pineda, quienes se identificaban como agentes de la AFI.
Afirmó que en 2006 rentó una casa a los hermanos Pineda que le fue decomisada, pues se cometió un asesinato en su interior. Al reunirse con ellos para hablar de este asunto, los hermanos le revelaron que eran miembros del cártel de Sinaloa y afirmaron que no trabajaban para Genaro García Luna, sino que él trabajaba para ellos. El testigo aseguró haber visto en este libro los apodos con los que el cártel de Sinaloa identificaba a Genaro García Luna, así como el entonces secretario de Seguridad Pública de Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca. Ávila confirmó algunas de las declaraciones emitidas por El Grande en una audiencia previa, particularmente el secuestro de García Luna orquestado por Arturo Beltrán y el arresto del rey Zambada realizado por el mismo Grande disfrazado de agente federal. Agregó que en dicha detención el gobierno quería cambiar a Zambada, por lo que Arturo Beltrán ordenó a Ávila que le hablara a un periodista cuyo nombre no quiso mencionar para que difundiera lo que estaba pasando y las autoridades no lo pudieran cambiar. Finalmente, el testigo declaró que fue arrestado en Texas en 2012 y que ha cumplido 10 años de una sentencia de 15. Afirmó que espera recibir un beneficio por este juicio, pero señaló que había solicitado su traslado a una cárcel en México y se lo habían concedido, pero se retractó para colaborar en este juicio. La defensa empezará su contrainterrogatorio hoy miércoles 1 de febrero. Durante la audiencia, el juez Brian Coogan reconvino de nuevo a la fiscalía indicando que no deben hacer más preguntas sobre los lujos de los narcotraficantes o sobre la ropa que vestían, pues estos datos son irrelevantes. Al final de la audiencia, el juez también pidió al dibujante de la corte borrar el rostro del testigo Israel Ávila en el dibujo que estaba haciendo, pues su identidad está protegida. El día de ayer, 1 de febrero, concluyó la sexta audiencia del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. La audiencia comenzó con el contrainterrogatorio al testigo protegido Israel Ávila, contador de los hermanos Pineda. El abogado defensor Froilán Middle enfrentó dificultades para obtener respuestas concretas del testigo. El juez Brian Coogan incluso tuvo que intervenir y pedir a Ávila que se limitara a responder con un sí o un no. Ávila afirmó no conocer personalmente a Genaro García Luna y aceptó que nunca vio su nombre completo en los libros de contabilidad del cártel de Sinaloa, únicamente sus apodos, el Metralleta y el Tartamudo. Florian Middle buscó descalificar las declaraciones de Ávila, afirmando que no tenía caso sobornar a personas que ya habían dejado su puesto en el gobierno, en referencia al cambio de administración en 2012. Sin embargo, Ávila respondió que eso dependía, pues aunque no fueran ya funcionarios, mantenían sus contactos que les podían ser útiles al cártel. Tras esta declaración, la Fiscalía interpuso una objeción para readmitir las primeras declaraciones de Ávila, quien relató haber confesado en 2016 sobre sobornos a García Luna. Fiscales y defensores hablaron en privado con el juez Brian Coogan y llegaron a acuerdos que no fueron revelados. El abogado defensor nunca preguntó a Israel Ávila sobre la identidad del periodista del que habló la audiencia anterior. El sexto testigo cooperante llamado por la Fiscalía fue Harold Mauricio Boveda Ortega, el Conejo. Boveda, originario de Colombia, declaró que trabajaba como un enlace entre los grandes narcos colombianos y los grandes narcos de México. El testigo declaró haber formado una relación de negocios con el Mayo Zambada desde el año 2000, transportando cargamentos de 100 y 200 kilos de cocaína a través de las lanchas rápidas que llegaban a las costas del Pacífico mexicano desde Huatulco, en Oaxaca, hasta Ixtapas y Guatanejo, en el estado de Guerrero. El Conejo dijo que operaba entre Colombia y México y en una ocasión le pidió ayuda a El Mayo para volver a su país sin exponerse a las autoridades mexicanas, por lo que este contactó a su hermano Jesús, el rey Zambada, y le encargó que lo despachara para Colombia. Boveda relató que el rey lo llevaba al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y lo puso en manos de 2 policías que lo escoltaron hasta el avión sin necesidad de que pasara por migración. El Conejo declaró que cuando inició una guerra en Colombia entre los narcos Wilber Varela y Diego Montoya, él temía por su vida, por lo que le pidió a su socio El Mayo que lo apoyara para regresar a México. A su vuelta, conoció a Arturo Beltrán Leiva. Cuando le mostraron al testigo una foto de quien fue líder de los Beltrán Leiva en los monitores de la sala donde se llevaba a cabo el juicio, el Conejo lo llamó mi tío Arturo Beltrán Leiva, afirmando que la suya era una relación de padre e hijo. Tras ver un video del operativo que la Policía Federal llevó a cabo en su mansión en el desierto de los Leones, Boveda lloró en el estrado.
El testigo cooperante del gobierno de Estados Unidos acusó a Jesús Reinaldo el Rey Zambada de ordenar a la Policía Federal que hiciera un operativo para detenerlo, del que alcanzó a escapar por la parte de atrás del inmueble, donde resguardaba a sus tigres blancos. A cargo del operativo, dijo, estaban los mandos de la Policía Federal, Víctor Garay Vallardo, quienes obligaron a 2 de sus empleados a entregarles $500,000 para dejarlos libres. El testigo se lamentó de haber perdido la casa que mandó a construir a su gusto, con marcos de madera tallados y una puerta que pidió traer desde la India. Con voz llorosa, el conejo dijo que el Rey Zambada le hizo ese mal en medio de la guerra entre los líderes del cártel de Sinaloa, con Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada en un bando y los Beltrán Leiva y los Zetas en el otro. En la mansión tenía animales salvajes como tigres, leones, panteras, un chimpancé y cacatúas. El conejo afirmó que tras la detención del Rey Zambada, miembros del cártel de Sinaloa le pidieron miles de dólares para pagar a medios con el fin de que dieran la noticia de su arresto y la policía no pudiera liberarlo. El abogado defensor César de Castro inició el contrainterrogatorio de Poveda Ortega, pero este fue detenido por cuestiones de tiempo y continuará mañana. En el 7º día de audiencias, este jueves 2 de febrero del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, testificó Miguel Madrigal, agente especial de la DEA, quien trabajó 7 años y medio en México coordinándose con autoridades del gobierno de Felipe Calderón, incluyendo la Secretaría de Seguridad Pública que comandaba García Luna. Miguel Madrigal se reunió con Sergio Villarreal Barragán, el Grande, horas antes de que fuera aprehendido por elementos de la Secretaría de Marina en 2010. En esa reunión, el Grande le dijo al agente de la DEA que tenía información sobre el cártel de Sinaloa y Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública. Madrigal se enteró de los sobornos que recibía García Luna del cártel de Sinaloa. El agente de la DEA declaró que tuvo acceso a grabaciones de Ramón Pequeño, quien era jefe de la unidad antidrogas de la Policía Federal en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que lo implican con el narcotráfico en investigaciones sobre corrupción en el gobierno de Calderón. Describió un video en el que Edgar Vallardo, quien fue inspector y subprocurador de la Policía Federal en tiempos de García Luna, estaba afuera de la casa de Jesús el Rey Zambada a bordo de una camioneta Cherokee color blanco. Comentó que cuando se llevó a cabo el arresto del Rey Zambada, quien controlaba todo el trasiego de droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, protegido por la Policía Federal, notó a Vallardo muy preocupado y afectado por lo sucedido, algo que según el agente no era normal y le pareció extraño. Agregó que Vallardo nunca les daba información o localización de algún miembro del cártel de Sinaloa. Siempre era la Barbie, el Conejo, el Grande y los Beltrán Leiva. El directivo de la Policía Federal, Edgar Vallardo, fue acusado de trabajar con el cártel de Sinaloa y después de ser detenido se convirtió en testigo protegido de la PGR. En 2015, Vallardo murió asesinado afuera de un Starbucks de la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Madrigal reveló que la DEA supo de una reunión entre funcionarios mexicanos y altos mandos del narcotráfico en el restaurante Champs-Élysées cerca de la Embajada de los Estados Unidos, pero cuando él fue a investigar, descubrió que el restaurante no contaba con cámaras que pudieran haber dejado registro de la reunión. También reveló que escuchó a un informante hablar por teléfono con Arturo Beltrán Leiva. La defensa de García Luna intentó frenar el testimonio de Madrigal con constantes objeciones y solicitando un receso, con lo cual logró el fin del interrogatorio a Madrigal. La defensa resaltó los arrestos y decomisos durante la gestión de García Luna, los cuales en su mayoría fueron de los integrantes de los Zeta o los Beltrán Leiva, rivales del cártel de Sinaloa. Asimismo, la defensa mostró fotos de García Luna con Obama, Hillary Clinton y Karen Tandy, exdirectora de la DEA, entre otros. Del lado de la fiscalía, mostraron una foto de Hillary Clinton con Vladimir Putin. Otro testigo protegido por la fiscalía fue el ex policía federal Francisco Cañedo Zabaleta, quien declaró haber visto reunidos a Genaro García Luna con Arturo Beltrán Leiva y a Edgar Valdés, la Barbie, camino a Cuernavaca. Según narró Cañedo, el 19 de octubre de 2008 estaba de descanso y circulaba por la carretera libre Cuernavaca-Tepoztlán. Cerca del restaurante La Costeñita Parrilladas, vio unas camionetas Suburban detenidas y 3 personas abajo. Redujo la velocidad para ver si se trataba de un accidente y de inmediato reconoció a las 3 personas como la Barbie, Arturo Beltrán Leiva, el jefe de jefes, y Genaro García Luna. La Barbie portaba
un arma larga. Al darse cuenta de quiénes eran los personajes, el entonces policía federal se alejó del sitio. Se detuvo más adelante fingiendo una falla mecánica. Minutos después vio pasar a las dos camionetas Suburban. En la primera pudo distinguir que en el asiento de copiloto viajaba Arturo Beltrán Leiva y en el asiento de atrás estaba la Barbie, mientras que la segunda era conducida por Genaro García Luna. Ambas camionetas ingresaron al fraccionamiento Los Limoneros, donde un integrante de los Beltrán Leiva tenía una propiedad. Cañedo Zabaleta dijo que compartió su hallazgo con su compañero de trabajo, Óscar Granado Salero. También realizó un informe y lo entregó al Congreso de la Unión. Como represalia, Francisco Cañedo fue consignado e involucrado en varios delitos de delincuencia organizada, narcotráfico y evasión de reos en grado de tentativa, entre otros. Fue arrestado y puesto a disposición del Asiedo y recluido en Puente Grande. Finalmente, no se le pudo comprobar nada. Fue absuelto y se reincorporó y continuó en la Policía Federal hasta noviembre de 2022. El testigo comentó que aún tiene en su poder el documento que presentó al Congreso. En la audiencia también el narcotraficante colombiano Harold Poveda Ortega, el Conejo, relató que durante el juicio en contra del Mochomo se reencontró con Jesús el Rey Zambada y ambos hicieron las paces. La Fiscalía también llamó a varios agentes de la Guardia Costera que confirmaron diversos decomisos de cocaína en el mar, como el 17 de marzo de 2007, cuando interceptaron un barco con esa droga en el sur de Panamá, que era transportada en contenedores. Los agentes abrieron dichos contenedores y encontraron 20 toneladas de cocaína en el decomiso más grande de la Guardia Costera en ese tiempo, tal como lo relató Poveda durante la audiencia previa sobre los decomisos que se le hicieron en alta mar. El juicio se retomará el próximo lunes con el contrainterrogatorio por parte de la defensa. ¿Cómo se siente? ¿Se siente acosado después de hablar del presidente López Obrador? ¿Se siente acosado? No, yo no voy a hablar de nada ahora. Ok. Usted Abogado, usted mintió. yo no voy a hablar de López Obrador. Lo mencionó en la corte, ¿por qué aquí no? Estaba parte de corte. Abogado, ¿no se va a disculpar con el presidente de México por sus dichos ayer con el rey Zambada? Yo no sé qué él está diciendo. Did you lie? Usted lo Did mencionó I en la corte. lie? Did you lie about the president of Mexico? I didn't testify in court. ¿Usted mintió en la corte? I asked a question based on information I had received. That's all I did. Where did you get that information? Where do you think I get my information from when I ask questions? Con todo respeto, que no se detenga, que me pareciera que confirma que está mintiendo. ¿De quién está mintiendo? Usted mintió sobre el presidente López Obrador. Dice el presidente, Bye. Have a good night. dice el presidente en la conferencia hoy que usted mintió. I don't care what the president says. I don't live in Mexico. ¿Por qué no te importa? Es el presidente de México. ¿Mintió en la corte? I'm sorry about that. I'm sorry. Mentir es parte de la estrategia de la defensa. Careful, guys. Careful. Pero ¿por qué comentó y por qué dijo el nombre de Andrés Manuel López Obrador El ayer? presidente López Obrador, abogado. Understand what I'm saying? Have somebody translate. I speak English, and you mentioned a bribe of 7 million that was said by El Rey. Can you elaborate on that? So your question was? My question was, I know. I asked a question of a witness about what he has said. So that's what you need to report out. What the witness has said. but he said that he never said that. ¿Por qué mencionar al Well, presidente López so Obrador? ¿Qué you relación believe tiene everyone con else García Luna? ¿Qué relación tiene el presidente López How did Obrador? you come up with that question? Okay. How did you come up with the question about the 7 million bribe to the president? You said was You're the defense lawyer. Porque sí hay mucho silencio sobre este caso. O sea, y tú dices, ¿por qué? Bueno, porque estamos hablando de la mafia, del poder, que dominó por mucho tiempo en el país. Es
no solo la delincuencia organizada, sino la delincuencia de cuello blanco, entrelazada, nutrida, alimentada mutuamente. Lo de ayer es una muestra clara. El quererme involucrar, este abogado falsario, calumniador, chueco, resultó más derecho Zambada, pero si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia de García Luna, de los jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política, financiera, de cuello blanco, que imperó en el país. Es una vergüenza que en los 2 sexenios, ¿no?, de Fox y Calderón, este señor García Luna adquirió un poder omnímodo, se convirtió en un hombre muy poderoso, una carrera ascendente hasta llegar a ser el brazo derecho de Felipe Calderón. Se equivocó el abogado, porque supuestamente el dinero que me dieron, $7 millones, era para enfrentar a Fox. No les entendió bien cuál era la consigna, ¿no?, de decir, no, todos son iguales, todo es lo mismo, lo de siempre del conservadurismo, todos son iguales. No, no somos iguales. Nosotros no somos mafiosos ni somos corruptos. Entonces, es interesante porque es un juicio que da a conocer el papel del gobierno sometido a una facción, sometido a una oligarquía, y al mismo tiempo toda la red de complicidades, de componendas, que incluye medios de comunicación, la intelectualidad orgánica, todo por completo. Por eso va a ser muy interesante esperar el veredicto. Me llamó la atención, a ver, ¿por qué no se permitió que se dieran a conocer los bienes de García Luna en Florida? ¿De dónde surgió eso? Si es elemental que para conocer sobre el delito hay que seguirle la pista al dinero. ¿Y de dónde tanto dinero para casas, departamentos, yates, carros de lujo en Miami? Y luego el por qué allá, ¿por qué no en Guatemala, en Argentina? ¿Por qué en Estados Unidos? Y otra pregunta también, ¿qué no sabían los de las agencias que tienen a su cargo el combate al narcotráfico sobre lo que hacía García Luna? ¿Por qué no declararon ellos? ¿Por qué no se trató lo de Rápido y Furioso, la introducción de armas en ese tiempo? Vamos a ver, porque ayer me pareció que hasta habían contratado a Loret de Mola, que era un montaje. Pero vamos a ver el resultado. Nada más que aquí vamos a estar tratando el tema constantemente, aun cuando no se informe a nivel de los medios convencionales. Estamos hablando de la mafia del poder que dominó por mucho tiempo en el país. Es no solo la delincuencia organizada, sino la delincuencia de cuello blanco, entrelazada, nutrida, alimentada mutuamente. Lo de ayer es una muestra clara. El quererme involucrar, este abogado falsario, calumniador, chueco, resultó más derecho Zambada, pero
si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia de García Luna, de los jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política, financiera, de cuello blanco, que imperó en el país. Este lunes 14 de febrero fue el último día de testimonios en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. La audiencia inició con la continuación del contrainterrogatorio de Jesús Reinaldo El Rey Zambada por parte del abogado defensor César de Castro. Cuestionado sobre las diferencias entre sus múltiples declaraciones ante fiscales estadounidenses, el testigo manifestó que no sabe qué anotan los fiscales y agentes durante las reuniones y que estos pudieron haberse equivocado. También admitió la posibilidad de haberse confundido, ya que le daba miedo mencionar a García Luna. Señaló que es muy difícil hablar de una persona con tanto poder, pues uno piensa en su familia y en uno mismo. Tras 12 días de audiencias en el juicio contra Genaro García Luna, los testimonios coinciden en que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón protegieron al cártel de Sinaloa. El abogado César de Castro intentó a través de cuestionamientos hacer que el rey dijera que había dado sobornos para ayudar al presidente Andrés Manuel López Obrador. De Castro preguntó si era verdad que el rey había dado $7 millones a Gabriel Regino para una supuesta campaña en la que López Obrador compitió contra Vicente Fox. El testigo respondió tajantemente que no. Dijo recordar que había entregado dinero para una campaña, pero no para López Obrador, y afirmó que no pudo haber dicho eso porque no es verdad. Ante este intento de la defensa por ensuciar el juicio, la fiscal Sarita Comariteiri objetó enérgicamente. Y tras una reunión privada de la Fiscalía y la defensa con el juez Brian Coogan, el abogado defensor abandonó este tema. Al final del interrogatorio, De Castro preguntó al testigo si tenía algún documento para corroborar que le pagaba dinero a García Luna, a lo que el testigo respondió que no. La defensa utilizó la misma estrategia que con los demás testigos, refiriéndose a su historial criminal y los beneficios que les brinda dar su testimonio en juicios como el de García Luna para poder reducir su sentencia debido a los acuerdos a los que llegan con el gobierno de Estados Unidos. La Fiscalía, todavía muy molesta por las artimañas de la defensa, volvió a cuestionar al rey Zambada. Hizo hincapié en que Zambada ha tenido decenas de entrevistas con el gobierno estadounidense y los resúmenes y transcripciones no son apuntes precisos, ni fueron hechos por los mismos fiscales. Además, dichos apuntes no son firmados ni revisados por el testigo. La Fiscalía preguntó a Zambada si tenía alguna duda de haberle pagado a García Luna, a lo que el testigo respondió, claro que no, estoy seguro. La defensa entonces llamó a su primera y única testigo, Linda Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna, cuyo testimonio se centró en intentar justificar la forma en que García Luna adquirió los bienes que fueron mostrados en audiencias previas. Presentó facturas para probar que compró las motocicletas Harley Davidson con tarjetas de crédito. Señaló que las 2 casas en la Ciudad de México, la Casa de Morelos y una papelería, fueron comprados a través de créditos bancarios, hipotecas, ahorros y los ingresos de ambos, además de un seguro de separación individualizada cuando García Luna dejó la AFI. Los créditos fueron otorgados a García Luna por el Banco Inbursa y Fobiste. Pereira manifestó que en México su familia tenía hasta 20 personas de seguridad, lo que impedía que sus hijos tuvieran una vida normal, por lo que en 2012 decidieron mudarse a los Estados Unidos. En el contrainterrogatorio, la Fiscalía cuestionó inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de García Luna y de ella de 2002 a 2013, a lo que Pereira respondió que hubieron errores pero se resolvieron en ajustes posteriores. Cuando la Fiscalía intentó preguntar sobre las millonarias propiedades y los recursos de García Luna y la testigo en Miami, la defensa objetó y el juez Coogan recordó a la Fiscalía que no está permitido preguntar sobre bienes adquiridos después de 2012. Finalmente, la Fiscalía le preguntó si apoyaba a su esposo, a lo que Pereira respondió sí. Vengo a apoyar a mi esposo y a decir la verdad. De esta forma concluyó la etapa de testimonios del juicio. El juez Coogan señaló que hoy miércoles 15 de febrero, la Fiscalía y la defensa presentarán sus alegatos finales y el jueves 16 de febrero comenzará la deliberación del jurado sobre los 5 cargos de los que se acusa a García Luna. Este miércoles 15 de febrero, en el día número 13 de las audiencias en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, tanto la Fiscalía como la defensa presentaron sus alegatos finales. El juicio contra Genaro García Luna ha concluido.
Ya únicamente queda la deliberación del jurado. La fiscal, Sarita Comatredi, se tomó 3 horas para conectar todos y cada uno de los testimonios de los 25 testigos en el juicio. Explicó el caso de una manera clara y detallada y declaró que, conscientemente, el acusado se asoció con el crimen. Además, colocó una pizarra con fotos donde presentó la estructura de lo que llamó un cártel de 15 miembros liderado por García Luna, el cual se mantuvo operando durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. La fiscalía dejó en claro al jurado que García Luna no era un cómplice más del cártel de Sinaloa, sino un aliado clave y estratégico para su crecimiento. Sin su ayuda, no hubiera sido posible la expansión del cártel ni todo su poder en México y el continente. Comatredi señaló que los 9 testigos colaboradores, sin tener contacto entre sí, coincidieron en todas sus declaraciones relativas a García Luna y en lo importante que fue este para el cártel. Afirmó que esto se probó más allá de cualquier duda razonable. Reiteró que de acuerdo con todo lo presentado, el cártel de Sinaloa gozaba en México de protección al más alto nivel, refiriéndose al expresidente Felipe Calderón y a Genaro García Luna. La fiscal también hizo énfasis en el dinero que recibió García Luna y dijo que para los políticos el dinero no significa algo para gastar, sino poder para comprar gente, para comprar medios, para comprar aliados y para corromper. Con esto, infirió que buena parte del dinero estaría en las propiedades de García Luna, en bienes a nombre de otras personas, en campañas políticas o en sobornos a medios de comunicación. Comatredi pidió al jurado que no se dejen engañar por la defensa y no permitan que les digan qué sí y qué no es evidencia. Afirmó que la evidencia real es la que el juez admite en la corte, incluyendo los testimonios bajo juramento. Al final de su alegato, pidió que se aplique la ley y que García Luna sea declarado culpable. En el alegato final de la defensa, el abogado César de Castro insistió en que los testigos presentaron múltiples versiones distintas de hechos como el decomiso de Manzanillo, la historia del secuestro o la entrega de sobornos en el restaurante Champs-Élysées, por lo que estas declaraciones no son confiables. El abogado defensor manifestó que si lo que la fiscalía dice es cierto, García Luna habría recibido personalmente $274.300.000 y se preguntó dónde está ese dinero. Afirmó que no existe evidencia documental de que ese dinero haya sido gastado, compartido o que existan propiedades a nombre de otras personas. Aseguró que la fiscalía solo puede corroborar los decomisos, pero no la supuesta cooperación y colaboración de García Luna. De Castro afirmó que todos y cada uno de los testigos tienen muchas razones para mentir, pues son asesinos y secuestradores que buscan reducir sus sentencias o quedar libres a cambio de sus testimonios para llevar a García Luna a la cárcel. El abogado defensor describió a García Luna como una persona honorable, trabajadora y como la cara de la lucha contra las drogas en México, de la que ahora todos se quieren vengar. Dijo que su esposa es una aliada trabajadora que ha sabido ser emprendedora. Para terminar, De Castro propuso al jurado lo que llamó una salida rápida: desechar todos los cargos con el argumento de que García Luna no forma parte desde el 2012 de ninguna conspiración criminal porque desde ese año no es funcionario público y el tiempo para procesar cualquier delito anterior ya pasó. Tras el alegato final de la defensa, el fiscal Erin Reed tomó la palabra para rebatir ciertos puntos. Pidió al jurado no tomar la salida rápida propuesta por De Castro, pues afirmó que la conspiración criminal de García Luna tan sigue vigente que el cártel de Sinaloa se mantiene más fuerte que nunca. Respecto a las supuestas distintas versiones de los decomisos, la fiscal manifestó que son los mismos hechos, simplemente relatados desde distintos puntos de vista. También rechazó como totalmente falso lo que De Castro mencionó sobre la venganza criminal a García Luna. Afirmó que el acusado no arrestó a los testigos ni les decomisó sus drogas, sino que fueron otras autoridades como el ejército, la marina y en algunos casos autoridades estadounidenses. Reed concluyó insistiendo que las constantes exigencias de la defensa por pruebas físicas son solo una distracción, ya que se ha dicho desde un principio que este juicio no es un caso de ese tipo, sino de conspiraciones secretas donde si alguien graba algo, como dijo un testigo, podría ser asesinado. Adicionalmente, ayer se reveló la transcripción de la conversación privada entre la Fiscalía, la defensa y el juez durante la audiencia del martes, tras la objeción de la fiscal cuando el abogado de Castro preguntó al rey Zambada si había entregado $7 millones a Gabriel Regino para una supuesta campaña electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador contra Vicente Fox. En la transcripción, ante pregunta directa del juez, el abogado defensor acepta que la información en la que se basó su pregunta no se encuentra en ningún testimonio que el testigo hubiera proferido, sino en unas notas anónimas que pudieron haber sido escritas por quien sea.
La Fiscalía objetó que se mencionara el nombre del actual presidente de México, argumentando que era una distracción, además de ser difamatorio. El juez Kogan respondió que si esto existiera en algún testimonio podría hablar de la credibilidad del testigo, pero que ya que el rey Zambada lo negó, ese era el final de la historia y la defensa debía de cambiar de tema. Hoy, 16 de febrero, el juez Brian Coogan explicará el procedimiento, lineamientos y reglas a los miembros del jurado para analizar y discutir la evidencia y los testimonios del caso en contra de García Luna. Una vez terminadas las instrucciones del juez, comenzará la deliberación, posiblemente el viernes. Por eso va a ser muy interesante esperar el veredicto. Me llamó la atención, a ver, ¿por qué no se permitió que se dieran a conocer los bienes de García Luna en Florida? ¿De dónde surgió eso? Si es elemental que para conocer sobre el delito hay que seguirle la pista al dinero. ¿Y de dónde tanto dinero para casas, departamentos, yates, carros de lujo en Miami? Y luego el por qué allá. ¿Por qué no en Guatemala, en Argentina? ¿Por qué en Estados Unidos? Y otra pregunta también, ¿qué no sabían los de las agencias que tienen a su cargo el combate al narcotráfico sobre lo que hacía García Luna? ¿Por qué no declararon ellos? ¿Por qué no se trató lo de Rápido y Furioso, la introducción de armas en ese tiempo? Vamos a ver, porque ayer me pareció que hasta habían contratado a Loret de Mola, que era un montaje, pero vamos a ver el resultado. Nada más que aquí vamos a estar tratando el tema constantemente, aun cuando no se informe a nivel de los medios convencionales. Gracias, diputada presidente. Paradoja Adelante. de paradojas. Estoy de acuerdo en todo lo que dijo la proponente, pero estoy en contra de su reserva. Prácticamente ausencia general de Acción Nacional. Efectivamente, ¿dónde se va a meter Acción Nacional después de la resolución de un jurado que nadie debe decir que responde a nuestro movimiento? Solo falta que digan que Biden, o todavía más el Poder Judicial de Estados Unidos, es de la Cuarta Transformación. No pueden alegar persecución política, no pueden alegar absolutamente nada. Hoy decía Riva Palacio que se está juzgando a México, de ninguna manera. Se está juzgando a una pandilla de criminales que usurparon la presidencia de la República y que desde ese lugar que usurparon, porque no ganaron la elección, hicieron la canallada de decir que declaraban una guerra contra el narco para combatir a los grupos criminales contrarios al grupo del Chapo Guzmán y servir al grupo del Chapo Guzmán. Yo no se los mandé decir, se los dije de frente todo el tiempo, trabajan para el Chapo, solo en 1.5% de los detenidos son de ese grupo criminal, son ustedes unos delincuentes peligrosos. Cuando aquí se desaforó un diputado, yo dije, votaré a favor si desaforan al usurpador de Calderón y a Genaro García Luna, que son los principales narcos de este país. La prensa jugó un papel deleznable
Me acusaron de porro, me acusaron de majadero, me acusaron de faltarle al respeto. Yo he tenido razón todo el tiempo. Pocas voces se alzaron, como la de Anabel Hernández con su libro Los Señores del Narco, lástima que esté hoy extraviada, como la de la senadora Laida Sansores, y periodistas valientes que a lo largo y ancho del país hacían sus notas señalando estos hechos y se las mandaban a lugares intrascendentes que casi nadie veía, pero todo mundo sabía, como Calderón sabía, de los vínculos de García Luna con Chapo Guzmán, porque el propio Calderón los tenía. ¿Qué van a hacer en su marcha del domingo? ¿Quién podrá acudir a apoyar a esa pandilla de narcotraficantes, de traidores a la patria y de criminales peligrosos? ¿Qué van a decir? Porque también fue el cabeza hueca, el gobierno, el cabeza hueca de Fox, pero también fue Carlos Slim que recomendó a Genaro García Luna. También fue Salinas Pliego que le dio cobijo a Cárdenas Palomino. También fue la CIA y la DEA y el gobierno de Obama que sabían y los usaban tranquila e impúdicamente. La verdad es que hoy sale a la luz con toda su fuerza y la justicia cojea pero llega. Calderón acabará en prisión, que es el lugar en el que debe estar, el mismo lugar que debe compartir con Fox y que debe compartir con Enrique Peña Nieto. Hoy la alianza va por México, va por Luna, va por el juicio en Nueva York, va en el señalamiento criminal de vínculos con el narco. Hoy la alianza PRI-PAN-PRD acaban de explotar por los aires. No concibo, si ya es una minoría creciente la que los apoya electoralmente, no concibo que después de lo que está sucediendo hoy en el juicio a Nueva York, alguien siga apoyando a esa pandilla de canallas. ¿Los medios saldrán a reconocer su error? Lo dudo. ¿El PAN habrá alguna voz decente que dentro haya alzado la voz y hoy salga a decir yo sí lo denuncié, lo combatí? Lo dudo. ¿El PRI se separará de Acción Nacional? Lo dudo. ¿Cambiarán? Lo dudo. Por eso celebro mucho, sin una alegría en el sentido personal, celebro mucho que la verdad haya salido a la luz. Diputado, permítame. Diputada Andrea Chávez, ¿con qué objeto? Gracias, diputada. Continúe, diputado. Sí, lamentablemente no se puede hacer preguntas, pero respondo. Calderón es narco, Fox es narco, Peña es narco y la justicia irá por ellos. Acabarán en el lugar en que deben estar. No tengo ninguna duda. El tiempo nos dio la razón, compañeras y compañeros. Muchas gracias por su atención. Ya está en la lista de personas bloqueadas y el Tribunal de Circuito decide, pues, muy extrañamente, revocar la sentencia que le negó el amparo y decir: la justicia de la Unión protege y ampara a esta persona. Esa persona está en la banda, fue parte de la banda. No importa que sea la esposa de García Luna, nosotros no operamos en función de parentescos, sino en función de lo que cada quien hace, sea lo que sea desde el punto de vista del parentesco. Y sin embargo nos decepciona mucho que pues actúen así los tribunales de México. Pues, ¿cómo es posible que sigamos en eso? Protegiendo a personas que pues deberían estar en un proceso penal.